agenda. Se trata del acuerdo que busca acabar con la injusticia histórica que ha habido con el campesinado en Colombia. Por sí solo es un hecho histórico. Por primera vez las FARC y la representación de un gobierno se pusieron de acuerdo en un tema fundamental del conflicto, el de tierras. Fue el primer acuerdo logrado por las delegaciones de la organización insurgente y el gobierno nacional en La Habana, el relacionado con la reforma del agro en el país. Las reivindicaciones históricas más sentidas de las comunidades rurales y empobrecidas fueron bandera al viento en nuestras manos y argumento para el debate en la mesa de conversaciones. La intención, hacerlo más viable el campo, que de verdad se logren cambios sociales importantes, trascendentales, porque es allí, en el campo, tal vez el sector más abandonado y atrasado históricamente en Colombia, en donde se han registrado en gran manera los insumos y alimentos para el conflicto. En el documento que se firmó en La Habana en mayo del 2013, se hace especial énfasis por parte del gobierno en adelantar lo que llamó un vigoroso programa de formalización de tierras, dado el alto porcentaje de informalidad que existe hoy en la propiedad rural, en especial por parte del campesinado. Hace énfasis en la presencia del Estado en todas las zonas rurales. Crea una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad. Se implementarán programas de desarrollo con un enfoque territorial y un desarrollo social sostenible que incluye acceso a la salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. Además, en el documento se lograron acuerdos en el estímulo a la producción agropecuaria, tal como a la economía solidaria y cooperativa y asistencia técnica para los campesinos, subsidios, créditos, generación de empleo y mercadeo, entre otros. Se busca también con el acuerdo que los efectos que durante décadas han ocasionado el conflicto interno en el país se reviertan a favor de las víctimas y que a esas víctimas se les restituya por el despojo y el desplazamiento forzado que han padecido. Pretende actuar de manera efectiva y real sobre los efectos que el conflicto ha tenido en las comunidades y en los territorios rurales. Las FARC también plantean en ese sentido la formalización laboral de los trabajadores del campo, es decir, que tengan un salario mínimo, además de prestaciones laborales de ley, seguridad social, vacaciones, primas y una nueva legislación agraria, entre otros puntos. A pesar de este primer acuerdo logrado, el 26 de mayo de este año, el recién posesionado ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, insistió en presentar un proyecto de ley que para los campesinos favorecía a las multinacionales. Mientras el gobierno nacional en La Habana suscribió un histórico acuerdo sobre el agro y las tierras, en el primer punto de la agenda de negociación y fue anunciado por los dos grupos negociadores, es decir, las FARC y la delegación del Ejecutivo, hemos avanzado en la construcción de un acuerdo con salvedades puntuales que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final. Puedo afirmar con certeza que lo acordado en el tema agrario permite transformar de forma radical la realidad rural en Colombia. En el país, el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, insiste en la presentación ante el Congreso de una polémica iniciativa que buscaría reformar la legislación relacionada con los terrenos baldíos en Colombia. Precisamente en un acto de transparencia voy a presentar el proyecto de ley, precisamente porque me siento completamente tranquilo, seguro, mi conciencia está absolutamente limpia y considero que voy a contribuir al desarrollo del país. Los campesinos alertan acerca de las peligrosas implicaciones para la propiedad de esos terrenos que tendría la aprobación en el legislativo del proyecto del ministro Lizarralde. Es muy peligrosa para el país y para todas las áreas de tierra que tenemos en Colombia, porque permite la entrada de las multinacionales y es una política que conlleva a la agricultura a gran escala, a la entrada de las multinacionales y a desfavorecer al pequeño productor. En el acuerdo logrado en La Habana, se consignó que el gobierno garantizará la generación de ingresos a los campesinos y el estímulo a la producción agropecuaria. Sin embargo, los campesinos plantean la falta de garantías reales para poder vivir de sus cosechas. El gobierno tiene que garantizar que cuando salgamos a vender nuestro producto valga, ganemos lo básico para nosotros y sacarlo de los costos de producción. El ministro Lizarralde ha estado vinculado hasta hace más o menos 2 meses con múltiples empresas agropecuarias que tienen relación con la compra y venta de terrenos, entre ellos múltiples baldíos.
Tras el acuerdo parcial de participación política surgieron varias opiniones de aquellos quienes en un pasado tuvieron que dejar las armas e ingresar a la política mediante un proceso de desmovilización. Para ustedes, ¿qué significa el proceso de paz? Apertura democrática, garantías, libertad política plena. Con este concepto, algunos sobrevivientes de la Unión Patriótica tienen la esperanza de que se abarque desde ya la propuesta de crear un sistema integral de garantías que permita la participación política de la izquierda en el marco de la paz. Lo que hay que pensar es que esas garantías, una parte fundamental de ellas se requieren ahora, precisamente porque estamos al frente también de una campaña electoral. Todo para que no se repita el genocidio que cubrió de muerte a movimientos como la UP en la década de los 80. Según ellos, la estigmatización es algo que se debe acabar, ya que puede marcar la diferencia con el pasado. Tiene que haber una modificación. Entonces, las Fuerzas Armadas fungían como partido anticomunista. Y es que en los 80, la muerte y las desapariciones ataron de manos a la democracia. Ese hueco de tantos dirigentes de la lucha democrática, de la lucha avanzada, revolucionaria en Colombia, que fueron desaparecidos, muertos, etcétera, etcétera, eso es una pérdida irreparable. Por eso los mecanismos que se deben tener en cuenta son aquellos que incluyan cambios estructurales en el sistema electoral actual. Según los miembros de la Unión Patriótica, esta discusión no da espera. Ha sido importante la participación de distintos sectores del país en este proceso de paz, en especial el de las mujeres, quienes continuarán siendo parte de ese contexto político. Lideresas sociales de diferentes organizaciones y colectivos hacen un llamado a los partidos políticos para estar acorde con este histórico acuerdo. El tema de la perspectiva de género debe quedar incluida en los acuerdos de La Habana, sobre todo el reconocimiento de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto. Patricia Ariza, integrante y fundadora de la Unión Patriótica, calificó como histórico el reconocimiento. Dice que las mujeres siempre han hecho parte de la construcción de la paz en Colombia y ella así lo ha reflejado en su trabajo como dramaturga. Tenemos que transformar la política, transformar las mujeres y las artistas, volver de la política a una polifonía, hacer que la política se feminice. Por su parte, Blanca Cardona, representante del PNUD, dijo que este tipo de inclusión fortalece la democracia. Ya estamos empezando discusiones muy fuertes para la paridad, porque hacia allá es donde deberíamos llegar, realmente tener un 50% de las mujeres ejerciendo la política. Las mujeres en este país, sobre todo el movimiento de mujeres, unánimemente quiere que haya paz en este país, no queremos la guerra, las mujeres son las víctimas desproporcionadas del conflicto armado. Del mismo modo, Aida Quilcue, lideresa de la comunidad Nasa del Cauca, manifestó. Hay muchas posiciones de los distintos sectores de la sociedad frente a este tema. Sin embargo, yo nuevamente reitero los derechos conquistados. Yo creo que el acuerdo de La Habana no puede ser un brochazo para borrar los derechos conquistados. Se espera que con el enfoque de género aplicado a los puntos acordados en los diálogos de paz, se avance en la igualdad y se pueda suplir las necesidades reales de las mujeres. Una justicia transicional tendría que garantizar la participación del grupo guerrillero sin que se repita lo que ocurrió en la década de los 90 con la desaparecida Unión Patriótica. La justicia transicional como mecanismo de paz que garantice la participación de las diversas corrientes políticas y de no repetición de genocidios ni de exterminios buscaría poner fin a más de 50 años de guerra en el país. La justicia transicional es la oportunidad que tiene el país para lograr la paz. El Estado debe establecer las condiciones suficientes para que aquello que sucedió en el pasado no vuelva a suceder en el futuro y reproduzca las condiciones de violencia que ello trajo. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, luego de conocer el acuerdo en el segundo punto de negociación, indicó que deben darse las garantías de participación para los posibles desmovilizados de este grupo insurgente. Pues lo que tiene que hacer la sociedad colombiana es abrir todos los canales de la institucionalidad, los canales de la democracia, para que en el Congreso, en las asambleas, en los municipios, en los consejos, a través del gran debate público, pues puedan plantear sus ideas de renovación. Por su parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, señaló que se debe conocer el acuerdo total para hablar de justicia transicional. En este momento no se puede afirmar nada
en cuanto a justicia transicional, entre otras razones, porque el gobierno solamente ha avanzado en 2 puntos de la agenda. El primero sobre el tema agrícola y el segundo sobre participación política. Haide Moreno, familiar de víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, que perdió a su esposo, a su hermano e incluso a su propia madre, pide garantías para participar en el debate político del país. En todo el territorio nacional, el proceso de la Unión Patriótica fue muy doloroso, los asesinatos, los crímenes, las desapariciones que se dieron. Y nosotros como familiares y víctimas de este proceso no queremos que a nuestro país vuelva a ocurrir lo que ocurrió con la Unión Patriótica, ni que se vuelva a asesinar, ni a desaparecer, ni a torturar hombres y mujeres que puedan entrar a la vida política. Se esperaría que con la justicia transicional se brinde garantías a quienes participan en política para que no se repita la historia del genocidio de más de 3.000 personas pertenecientes a la Unión Patriótica. Aquellos que han vivido en carne propia los crímenes de Estado pidieron al gobierno nacional que se les incluya en este proceso de paz. Nosotros no le venimos a pedir nada al gobierno, ¿cierto? Nosotros venimos a exigirle que haga una restitución de lo que nosotros perdimos. A pesar de haber logrado en La Habana un acuerdo frente a la participación política de las FARC, la voz de las víctimas de crímenes de Estado sigue alzándose para que todos sus casos sean tenidos en cuenta en lo que queda del proceso, pues durante el conflicto otros actores también han cometido crímenes de lesa humanidad. Sí, nosotros es lo que pedimos, que todo sea incluido, porque solamente es que van a castigar solamente la guerrilla, que hablan solamente la guerrilla, y los paramilitares, y los del ejército, la policía, el SMAT. En el caso, por ejemplo, de doña Blanca, fue testigo del asesinato de su esposo, su hija y otros familiares, esto a manos de los paramilitares, pero también del mismo ejército. Allá, por ejemplo, el caso allá en la sierra, Potrerito Cesar, ahí el ejército quemó todo ese poco de casas, mataron gente, familiares de mis hijos, eso fue una matanza, eso no, nadie lo sabe. Mi hija fue violada, torturada, a ella le quebraron sus manos, le cortaron el pecho. De esta manera, las víctimas cuyos casos llevan casi una década en la impunidad, piden que el Estado también lleve a la mesa los crímenes que involucran al Ejército Nacional y a los paramilitares. Les pido a los que están en La Habana que incluyan los casos de los paramilitares, de los militares. Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, las cifras de muertos y desplazamiento responsabilizan en muchos casos a otros actores, además de la guerrilla. Los paramilitares actúan como la vanguardia del ejército y hay bastantes casos, digamos, como en la masacre de Mapiripán, pues, por ejemplo, y en muchas otras en las que el ejército prestó apoyo logístico para trasladar a los paramilitares, a los grupos que hacían el trabajo sucio, para trasladarlos a cierta zona. Así, la petición específica al gobierno es que se traten sus casos en el 5º ciclo de la negociación, que, según en la agenda, hará referencia a la reparación de las víctimas del conflicto colombiano. Tras 16 ciclos de conversaciones, en los próximos días, gobierno y guerrilla reanudarán los diálogos en La Habana para tratar un tema específico: narcotráfico. Luego de la política de desarrollo agrario integral y la participación política, las comisiones negociadoras han decidido abordar el 4º punto de la agenda acordada. Vamos a seguir trabajando en los demás puntos de la agenda a partir del 18 de noviembre sobre el tema del problema de las drogas. A finales del mes de septiembre y comienzos de octubre se llevó a cabo el foro sobre drogas ilícitas en Bogotá y San José del Guaviare, con una participación de aproximadamente 1.500 personas. En el caso colombiano está en construcción un nuevo estatuto de drogas, en el caso colombiano hay una movilización campesina muy importante en todo el país que recoge, entre otras, reclamos, reivindicaciones que vienen desde las zonas productoras. En muchas de las regiones donde se cultiva la coca no es tan fácil encontrar alternativas viables porque hay una falta crónica, por ejemplo, de infraestructura. La gente quiere salir de ese cultivo, o sea, nadie lo ve como algo querido. Muchas lo cultivan por desesperación y porque no existen realmente no existen otras alternativas. Según el coordinador residente de Naciones Unidas, las propuestas resultantes de este foro se harán llegar a la mesa de negociaciones antes del 18 de noviembre, día que se reanudan las conversaciones en Cuba. Y hasta aquí este especial sobre el primer año del proceso de paz. Canal Capital comprometido con la defensa de los derechos humanos y con la paz de Colombia. Hasta pronto.
Un año del proceso de paz en La Habana.